tercera entrega en la trilogía de películas del Hombre Araña dirigidas por Sam Raimi fue considerada la peor de las 3 películas por mucho. Y ojo, seguramente muchos de los que estén viendo este video hayan visto esta película cuando eran muy jóvenes y seguramente, yo estoy incluido, les gustó mucho y les pareció una película entretenida que guarda un lugar en su infancia. Pero no dejes que la nostalgia nuble tu mente. Esta película en su momento en realidad fue un desastre que le puso final a esta saga de películas dirigidas por Raimi. Problemas creativos internos entre los productores y el director de la cinta fueron probablemente uno de esos grandes problemas que perjudicaron al producto final. Uno de los grandes ejemplos que se tiene de esta diferencia creativa, haciendo lugar para cambiar la cinta, se da en el final de la misma o en la batalla entre Peter Parker, Eddie Brock y el simbionte. El final original de Spider-Man 3 iba a contar con pequeños cambios que la harían, según se tiene testimonio, un tanto más aterradora de lo que acabó siendo. En el corte final de la cinta que todos vimos, Peter Parker logra sacar a Eddie Brock del cuerpo de Venom durante la última batalla. Acto seguido, Parker le arroja un explosivo a Venom para así acabarlo, no antes de que Eddie se lanzara hacia el simbionte en el último minuto, abrazándolo y muriendo junto a él con la explosión. Si bien este final es en esencia lo que siempre se tuvo planeado, hubo pequeños cambios más específicamente con la muerte de Eddie que acabarían haciendo la escena más macabra según el testimonio de la audiencia de prueba. Verás, en el corte original casi toda la pelea se mantiene intacta, hasta llegados a la parte en la que Peter sacaba el cuerpo de Eddie del simbionte, pues en el corte original, en vez de Peter sacar el cuerpo con vida de Eddie, lo que acabaría expulsando serían los huesos de un ya fallecido Eddie Brock, el cual acabó siendo consumido enteramente por Venom, dejando solamente un esqueleto en su lugar. Tras esto, el simbionte intentaría unirse nuevamente a Peter, pero no lo lograría debido a unos tubos metálicos que caen, cuyo ruido causa que el simbionte se altere. No se sabe exactamente lo que sigue después, pero se presume que Peter terminaría derrotando a Venom de la misma forma que en el corte final. Tras esto, y de alguna forma que se desconoce, Peter Parker termina en el suelo de la construcción en la que sucedía la batalla. Entonces Sandman lo encuentra y este se prepara para rematarlo de un golpe, pero entonces es detenido por su esposa y su hija, Penny y Marco, quienes se hacen presentes en el lugar calmando a Sandman. No se sabe qué seguía después de esta escena, ya que de esto únicamente se tienen un par de imágenes. Thomas Hayden Church, actor que interpretó a Sandman en la película, contó en una entrevista que en total se grabaron 4 finales para su personaje, por lo que es posible que esta escena de Sandman en realidad no sea la que iba con el final original de Venom, o sea, es probable que sean 2 finales diferentes, como parte de los 4 que se grabaron. Este final fue mostrado a las audiencias de prueba recibiendo fuertes críticas, ya que se dice que los niños que la vieron quedaron aterrados por la parte del esqueleto. Debido a esta reacción tan negativa, al final se tuvo que rehacer, siendo el que aparece en el corte final. Tan solo han resurgido un par de imágenes de este final, entre ellas una que muestra el cráneo de utilería que se usaría en la escena en la que Eddie Brock es consumido por Venom. En un tráiler temprano mostrado durante la Comic Con del 2006, aparece por pocos segundos una imagen del simbionte tratando de fusionarse con Peter de nuevo. Esta imagen aparece representada como parte de la línea oficial de juguetes, para ser más exacto, en la estatuilla llamada Death of Eddie Brock, confirmando que la misma sería parte de esta versión original. Esto mismo pasó con la figura oficial de Hasbro, Spider-Man vs. Simbionte Venom. Del final original de Sandman únicamente han resurgido un par de imágenes, así como una pequeña toma del detrás de escena donde se ve que se prepara para golpear a Peter. El final nunca se ha mostrado más allá de las proyecciones a las audiencias de prueba. Cuando crees que ya lo has visto todo, sale algo nuevo para dejarte indignado. Issei Sagawa nació prematuramente en Kobe, Japón, un 26 de abril de 1949. Aunque los médicos estaban seguros de que no sobreviviría por su tamaño, el pequeño resistió. Sin embargo, su precipitado nacimiento tuvo consecuencias en su aspecto físico, ya que nunca superó el 1,51 m de altura ni los 50 kilos de peso, algo que se convertiría en un complejo de inferioridad respecto a otras personas. Según él mismo relató, su infancia fue muy feliz. Sus padres lo amaban y había sido criado rodeado de cariño y de la naturaleza.
Pero apenas entró en la adolescencia, el joven experimentó lo que él mismo describiría como distorsiones sexuales. Fue durante esa época que comenzó a sentir deseos caníbales, aunque admitía que estas sensaciones lo avergonzaban. Una vez terminó la secundaria, se anotó para estudiar la carrera de literatura inglesa en la Universidad de Wako en Tokio. Al poco tiempo, desarrolló fantasías sexuales enfermizas que satisfacía con prostitutas de la zona. Le metía la hoja de un cuchillo en la garganta y fingía que iba a matarla. Después dejaba que ella hiciera lo mismo conmigo, pero aquellas mujeres no eran de mi interés. Simplemente jugaba con ellas a un macabro juego mientras me preparaba hacia mi objetivo principal. Fue mi primer paso hacia lo inevitable. Mi deseo de comer una mujer se había transformado en una obligación. Instalado en la capital japonesa, Sagawa desarrolló una fijación por una mujer rubia que vivía en el mismo edificio que su abuela, y estaba resuelto a actuar sobre sus impulsos. Un día buscó cuál era su apartamento e ingresó. Como la vio durmiendo, quiso acercarse hacia ella para comer parte de su cuerpo. Sin embargo, antes de que pudiera golpearla, la víctima se despertó y empezó a gritar. Aunque Sagawa fue aprehendido y acusado de intento de violación, su padre llegó a un acuerdo extrajudicial con su víctima y nunca pagó condena, por lo que sería su primera demostración de peligro. En 1977, con 28 años, el japonés fue enviado a Francia a continuar sus estudios de literatura en la Universidad de la Sorbona en París. Mientras cursaba su carrera, comenzó a obsesionarse con René Hartwell, una holandesa de 25 años quien sería su primera y única víctima. El 11 de junio de 1981, Sagawa invitó a René a su departamento. El motivo era grabarla recitando poemas en alemán. Hartwell accedió y fue a su casa sin sospechar que su compañero de la facultad era un enfermo asesino caníbal. Mientras la holandesa estaba concentrada en leer los versos alemanes, Sagawa se ubicó detrás de ella para buscar el arma. Sin dar tiempo a que Hartwell descubriera las verdaderas intenciones, el japonés le disparó en la espalda con un rifle mientras ella leía un poema. Después de asesinarla, Sagawa violó y desmembró con un cuchillo eléctrico todas las partes de su cuerpo. Luego guardó el cadáver en su casa para seguir comiéndolo a medida que pasaran los días. Durante 2 días se dedicó a consumir la carne de la joven, además de grabar todo el acto y el desmembramiento, que contenían las últimas palabras de Hartwell y el disparo real. Sagawa también tomó un total de 39 fotografías de los actos que realizó con el cuerpo. Debido al calor que hacía en esa época, el asesino comenzó a temer que el cuerpo se descompusiera, por lo que decidió deshacerse de él. Para ocultarlo, lo cortó y colocó los pedazos en 2 valijas. En la tarde del 13 de junio se dirigió a Bois de Boulogne, un parque en las afueras de París. Como era verano, aún había luz natural y personas disfrutando del aire libre. A pesar de que la gente lo podía ver, el japonés tiró las valijas por una pendiente para que cayeran al lago. Inmediatamente un hombre que lo miraba desde lejos, desconfiado de la situación, se acercó a uno de los bolsos y lo abrió. En su interior descubrió sábanas manchadas de sangre y los restos de un cuerpo desmembrado. Inmediatamente comenzó a gritar asesino. Sagawa huyó del lugar, pero a los 3 días la policía logró arrestarlo. En su departamento encontraron pequeñas bolsas con restos del cuerpo de Hartwell. El hombre no tardó en confesar que la había matado para comerla. Una vez apresado, los 3 psiquiatras que lo examinaron llegaron a la misma conclusión. El hombre tenía una enfermedad mental. Pese a las pruebas y su confesión, el juez lo sentenció a solo 2 años de prisión y Sagawa fue enviado a un instituto criminal psiquiátrico. Al poco tiempo de darse esta condena, fue deportado a su tierra natal, donde los expertos consideraron que, en vez de una enfermedad mental, el hombre tan solo tenía un trastorno de personalidad. No lo sometieron a ningún tratamiento y decidieron liberarlo. El 12 de agosto de 1986, 3 años y 2 meses después de haber cometido su crimen, Sagawa se marchó del hospital psiquiátrico de Matsuzawa, según informó CNN, y desde ese momento fue un hombre completamente libre.
Pero lastimosamente esa no es la parte más retorcida de este caso. Y es que, ¿qué es peor que un enfermo y degenerado se salga con la suya de un crimen tan atroz y grotesco? Pues que otras personas glorifiquen y no le den importancia a tan horrible acto. El hombre se transformó en una celebridad en su país natal, Japón. Impulsado por una perversa curiosidad y morbo del público, Sagawa fue protagonista de documentales, revistas, películas, escribió libros e incluso se volvió actor pornográfico. En varias de las publicidades en las que participó se lo podía ver a Sagawa comiendo carne animal o realizando bromas sobre su canibalismo. Cada spot lo ayudaba a ser más popular, algo que le sirvió hasta el día de hoy como para poder ganarse la vida. También escribió 20 libros y un cómic, donde en todos trataba el tema de la antropofagia. Todas las fotografías de la autopsia fueron reveladas en diciembre de 1983 y se pueden conseguir fácilmente en internet, aunque para nada te recomiendo que busques esas fotografías. Las fotos son muy gráficas y grotescas. Sin embargo, no se sabe nada de la cinta que contiene las últimas palabras de Hartwell y el disparo que la mató. Si aún existe, es probable que permanezca en los archivos de la policía francesa. Y probablemente sea para bien. Fast car, a flash house and a gold-plated dunny to me. Absolutely no good at all. I've been put on this planet to protect wildlife and wilderness areas, which in essence is going to help humanity. I want to have the purest oceans. I want to be able to drink water straight out of that creek. I want to stop the ozone layer. I want to save the world. And you know, money's great. I can't get enough money. And you know what I'm going to do with it? I'm going to buy wilderness areas with it. Every single cent I get goes straight into conservation. And guess what, Charles? I don't give a rip whose money it is, mate. I'll use it and I'll spend it on buying land. Steve Irwin, también conocido como el cazador de cocodrilos, fue un cuidador de zoológico, conservacionista y personalidad de la televisión australiana que alcanzó la fama mundial por su serie de televisión transmitida en Animal Planet, El cazador de cocodrilos. Serie en la cual Steve, junto a su esposa Terry, se aventuraba en la vida silvestre y nos enseñaba acerca de los animales peligrosos en ella, especialmente los cocodrilos, el cual podríamos decir era su animal preferido. Desde que era tan solo un pequeño niño, Steve se sintió atraído y apasionado por los animales salvajes, a los que, lejos de temer, le parecía tenerles un gran cariño y respeto, tanto así que a los 6 años atrapó su primera serpiente venenosa, y tan solo a los 9 luchó por primera vez por su vida contra un enorme cocodrilo. A mediados de los años 90 y principios del 2000, Steve se volvió una celebridad mundial por su show en Animal Planet, el cual llegó a ser visto en 130 países y alcanzó la envidiable cifra de 500 millones de televidentes. A muchas personas les fascinaba la forma eufórica y apasionada en que Irwin presentaba su programa y mostraba su amor por la vida salvaje. En su programa, Steve se ponía en unas situaciones muy peligrosas y alarmantes que solo él podía manejar. En algunas ocasiones incluso llegó a salir herido, pero nunca de forma letal. Para no desperdiciar estos ataques y con el pensamiento de que todo saldría bien, Steve le daba órdenes a sus camarógrafos de que, no importase qué tan feo o peligroso se vea la situación, nunca dejen de grabar. He thinks I'm gonna take the banana off him. I gave him the banana. And what do you want to be when you grow up? Just like my daddy. Just like your daddy. En el año 2006, Irwin se encontraba grabando un documental titulado Los más peligrosos del océano, en la Gran Barrera Coral frente a la costa de Queensland en el noroeste de Australia. Mientras nadaban en el océano buscando por tiburones tigres, Steve se encontró con una mantarraya de casi 3 metros de diámetro. Steve decidió acercarse al animal para interactuar y nadar muy cerca por encima de él. Esto, pues las mantarrayas son en su mayoría animales inofensivos y muy poco agresivos. En una situación en la que se sienta amenazada, una mantarraya preferiría escapar primero antes de tener que pelear, ya que son nadadoras muy rápidas. Por esta razón, Steve y su equipo seguramente esperaban que este espécimen hiciera lo mismo.
Lastimosamente, eso no fue lo que acabó sucediendo. Australian crocodile hunter Steve Irwin has died during a diving expedition near Port Douglas in Australia. Well, it's reported the environmentalist was killed after being stabbed by a stingray barb in the chest while filming an underwater documentary on the Great Barrier Reef. Cuando Steve se acercó a la mantarraya, esta se volteó hacia él y comenzó a apuñalarlo violentamente repetidas veces en el pecho. Expertos creen que la mantarraya probablemente confundió la sombra de Steve con un tiburón tigre, animal que suele cazar mantarrayas. Según los testimonios de los miembros de la tripulación, la raya golpeó a Irwin en el pecho varias veces perforando su corazón. Inmediatamente sus colegas lo sacaron del agua y lo montaron en el yate de la producción. Pasó 1 hora antes de llegar a tierra, tiempo durante el cual el colega de Irwin, Justin Lyons, le practicó RCP. Mientras un segundo camarógrafo continuaba filmando imágenes, Irwin fue declarado muerto por los paramédicos segundos después de su llegada. El video de la muerte de Steve Irwin es el único ataque de raya que ha sido grabado en la historia. Las imágenes resultantes fueron entregadas a las autoridades de Queensland, quienes se dice que eventualmente lo devolvieron a la familia de Irwin, quienes, a su vez, se cree destruyeron el metraje. Cuando se le preguntó acerca de sus sentimientos sobre la posibilidad de que el video fuera transmitido algún día, Lyon dijo que espera que nunca se publique por respeto a la familia de Irwin, y también reveló que ya no está en posesión de las grabaciones y que sospecha que no hay copias restantes en existencia. En los años posteriores a la muerte de Irwin, un puñado de presuntas piezas de material de archivo en forma de videos y capturas de pantalla han aparecido en línea, aunque su validez nunca ha sido probada y generalmente se acepta que han sido sacadas de contexto. En el año 2014 se subieron a la página de Ingur una serie de 3 imágenes que supuestamente fueron sacadas del video original del ataque. Se desconoce si son verdaderas o falsas, nunca se ha podido confirmar.